Bueno, y muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan y a las que se conectarán. Soy Tavo Velázquez y en este podcast les voy a hablar sobre un tema que a muchos les da miedo y es volver a empezar. Porque a veces volver a empezar no es tan malo. Además tengamos en cuenta que todo inicio tiene un final. Vamos a esperar unos 20 segundos a que más personas se unan y vamos a iniciar con volver a empezar en el podcast de esta noche. Conciencia. Bueno, y de nuevo buenas noches a todos los que se unen, los que escuchan este podcast en donde se encuentren y los que lo van a escuchar, bien sea por Facebook o por el canal de iVoox o por los canales, múltiples canales que se vaya a distribuir. Hoy un tema, bueno, en este momento, porque ya en la mañana, al mediodía tuvimos un tema sobre la motivación en el trabajo y hablamos un poco sobre la productividad. Y en este podcast les voy a hablar sobre volver a empezar, porque muchos le temen a volver a empezar. No está malo volver a empezar con un proyecto. A veces nos dicen testarudos, tercos. Y sí, es verdad, no hay que ser ni testarudos ni tercos. Pero volver a empezar no es malo. Además que a veces es necesario. No sé si a ustedes les ha, perdón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces las cosas se terminan sin ustedes esperarlas. Sencillamente se termina. Permítame, estaba alejando un poco el micrófono porque si no comienzo a toser ahí. Y se terminan. Y pasan los negocios, pasan la vida. eh, o a veces hay que terminar las cosas. ¿Sí? No es necesario terminarlas. Y es que todo inicio tiene un fin. Todo inicio tiene un fin. Alguna vez escuchaba a alguien que decía, no, todo inicio no tiene un fin. Pero nunca me supo dar la razón o nunca me supo dar un ejemplo de cosas que no tuvieran un fin. ¿Sí? Ahora, no voy a generalizar con las matemáticas porque ese es otro tema. Pero todo inicio tiene un fin. ¿Ok? Así que partiendo de eso, no le temamos a volver a empezar. A volver a empezar un proyecto, que nos toque desde abajo. No hay ningún problema. Que nos toque volver a conseguir empleo. O que nos toque, no sé, volver a subirnos a la montaña rusa porque no nos gustó. Entonces a ver si nos gusta esta vez. Bueno, no sé, a volver a empezar una relación, porque muchas veces bueno, pues las relaciones normalmente se terminan, bien sea por la muerte o por vida o por lo que sea, pero pues hay que darle un fin a eso, darle que a la actitud, siguiendo con la mejor actitud, iniciar. Hay que volver a empezar. Miren, yo estuve ausente de las redes sociales más o menos unos 2 meses, yo creo, tal vez un poquito menos. Y hay que volver a empezar las redes sociales, porque todo tiene una planeación, todo tiene un porqué o un para qué. Y recuerden que ese porqué y para qué es muy distinto, ¿no? Hoy en día hay, entre comillas, líderes, bueno, no les llamo líderes, personas que motivan, personas que animan, porque ni siquiera motivan, personas que animan, y hay otras personas que no animan, sino hablan por hablar y opinan por opinar, y creen que el porqué y el para qué es lo mismo. Y no, no es lo mismo. El por qué te va a dar una respuesta de la razón y el para qué te va a dar una respuesta emocional. Si no me creen, hagan el ejemplo con un niño. Pregúntenle por qué hicieron eso y después pregúntenle para qué hicieron eso. Y le hacen un cortocircuito. Y para eso ustedes tienen que ver para qué van a volver a empezar y por qué van a volver a empezar. ¿Cuáles son esos motivos que los impulsan a volver a empezar? O al contrario, ¿cuáles son esos motivos que los impulsan a no volver a empezar? Proyectos que dejaron abandonados, nunca los terminaron y a veces no es continuarlos sino volverlos a comenzar. Sí, este es un podcast más de reflexión. De estos también voy a estar
trayéndoles. Acá hay para todos los gustos. Pero, ¿cuál es el miedo a volver a empezar? Tal vez a veces el miedo de volver a empezar es que no sabemos terminar las cosas y preferimos con lo que estamos arriesgarnos a un poquito más. No nos arriesgamos a un poquito más, porque con lo que estamos nos da tanta confortabilidad que estamos bien. Y al final, eso es, no está mal. ¿Por qué no está mal? Pues sencillo, porque si ahí estoy bien, estoy feliz, no debo por qué cambiar. Hola Jennifer, un abrazo enorme. Pero hay cosas que es bueno que empecemos. Nuevos riesgos, conocer nuevas personas, salir, volver a empezar. No es empezar la primera vez, sino es volver a empezar. ¿Sí? Es como cuando yo repito algo, ¿sí? Dejé algo abandonado y lo que voy a hacer es a volver a hacerlo. Volver a empezar algo. Volver a empezar. ¿Por qué les repito tanto volver a empezar y por qué quería hacer un podcast corto sobre esto? Porque he conocido personas y todos estos podcasts que estoy haciendo y que haré de aquí en adelante, todos los días, eh, son a partir no solo de estudios que yo haya hecho o de datos que salgan por ahí, no, también de cosas que yo he vivido y que he visto. Y empezar a muchos les da miedo. Y entonces yo me preguntaba por qué les da miedo empezar. Porque no saben terminar, no saben cerrar ciclos. Y a veces es bueno cerrar ese ciclo, el ciclo que sea. Ese ciclo que a veces nos atormenta, ese ciclo que a veces nos crea un muro, ese ciclo que no nos deja avanzar. Sí, ese ciclo. Por eso es el temor a empezar. Por eso es que después de una caída no volvemos a tener una relación. O catalogamos a todos por igual, por igual. Entonces todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Y por eso se nos queda ese estigma en la cabeza de todo es igual. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo no es que, que digan eso, que todos son iguales. Sino que aquellas personas se los creen. Tanto el que lo dice como el que lo escucha. Entonces todos los hombres son iguales. Todos los hombres son cortados por la misma tijera. El problema es que los hombres se lo creen y siguen haciendo lo que no deberían hacer. Y las mujeres se lo creen y siguen juzgándonos de esa manera. Ahora, yo estoy de acuerdo con las personas que me están escuchando y que me escucharán en un futuro. Y sí, hay hombres muy caspas, sí, totalmente de acuerdo. Y hay mujeres muy caspas. O sea, en este mundo, he dicho, para los gustos, los colores. Pero el lío no es ese. El lío, hola Jessica, un abrazo enorme. Exacto, sí, hay que cerrar ciclos. Eso es lo que hay que hacer, lo que hay que aprender. Por eso es que no empezamos algo, por eso es que no volvemos a comenzar, por eso es que no lo intentamos. Porque si algo nos salió mal, no lo volvemos, ¿por qué no lo volvemos a intentar? Porque no aprendimos a cerrar ese ciclo. A saber por qué nos salió mal, a entender, oye, gracias, muchas gracias por esos corazones, por esa manito de arriba, láncenme más. Liz, caspas. Ah, bueno, caspas, decir caspas es como, o sea, son muy malos, o sea, hay gente de verdad mala, o sea, hay hombres malos, hay mujeres malas, ¿sí? O sea, no todo el mundo es bueno. Entonces, hay que aprender a cerrar esos ciclos, ¿sí? Por eso es que no nos damos la oportunidad de volver a empezar. Por eso es que nos da miedo. Es por eso que nos da miedo. Porque no sabemos cerrar esos ciclos. Y nadie nos enseña. Pero ¿saben qué es lo peor que nadie nos enseña? Que es que las personas no son adivinas. No somos adivinas. Por eso si necesitamos ayuda, pidámosla. Pero no. Existe un factor adicional. Y es el reconocimiento. Yo no quiero que me vean así. Yo no quiero que me vean así. ¿Y por qué no pides ayuda?
¿Cuál es el temor a pedir ayuda? El temor a pedir ayuda es el temor a reconocer una responsabilidad que tal vez yo tenga. Y esa responsabilidad que yo tenga, seguramente es aquella que me va a ayudar a cerrar el ciclo. ¿Sí ven? Y todo es una cadena de un volver a empezar para atrás, para atrás, para atrás. Y hasta que no reconozcamos todo eso que nos lleva a asumir lo que debemos asumir, para responsabilizarnos, ser conscientes y además poder cerrar el ciclo para volver a empezar, nunca vamos a volver a empezar. Bien, ahora quiero enviar unos saludos porque me están saludando y no quiero ser descortés, nunca lo soy. Mifun, hola Tavo, hola Mifun, bendiciones en todo lo que haces, amén, gracias. Liz, gracias Tavo, y qué bueno que regresaste, sí, eso me están diciendo, gracias a ustedes que siempre estuvieron pendientes. Y ya no me voy, bueno, por lo menos por este año. Tengo un dicho, si le da miedo, hágalo con miedo. Y si no, también, sí. Juanpa, muy bien, sí. Si le da miedo, hágalo con miedo. Yo también estoy de acuerdo que si tiene miedo, hágalo con miedo. Pero me gusta más la frase de si tiene miedo, cierre el ciclo. Porque si tiene miedo es por algo. Identifíquelo, ciérrelo y verá que le va mucho mejor. Pero me gusta esa, Juanpa. Hay que cerrar ciclos y dejar cortar herencias de cosas de nuestros antepasados. Eso es verdad, eso es verdad. Además que, bueno, voy a hacer uno de creencias limitantes. Me voy a meter en un tema muy ácido que es la religión. Que lo he estudiado muy bien, pero muy bien. Pero tal vez la otra semana lo haga. Ok, y Brenda, bendiciones en tu proyecto. Brenda, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este proyecto me gusta el del audio. El año pasado tenía el de videocámara, pero este de audios me gusta, me encanta también. Que me escuchen, a ver si les gusta mi voz. Bien, para ir terminando, porque recuerden que los podcasts son más cortos, ¿sí? Entonces, reconozcamos el miedo que tengamos para volver a empezar, ¿ok? Y ese miedo que tengamos para volver a empezar parte de algo que nos haya ocurrido. ¿Y por qué digo que de algo que nos haya ocurrido? Porque miren, un niño hace las cosas sin pensar, solo sintiendo, ¿sí? Pero a partir que alguien lo regaña, o se pega, se lastima, llora, siente alguna emoción, sabe que algo atrás hubo algo. Entonces a partir de eso comienza a racionalizar lo que va a hacer. De ahí parte la razón. Bien, es algo sencillo y a veces hasta complejo, pero es sencillo de entender. ¿Por qué los niños y por qué nos dicen vuelve a ser un niño que no tenía miedos? No, los niños no tenían miedos, claro, pero pues va a ser imposible no tener miedo. Lo que hay que reconocer es por qué tengo miedo, cerrar el ciclo y así volvemos a empezar. Y te queda mucho más fácil, seguro, te queda mucho más fácil. Samet, o temor a aceptar lo frágil y débiles ante entregar todo si hay errores, pero hay que seguir aceptar culpas y entre otras. Voy a leerlo mejor, Samet, ¿vale? Temor a aceptar lo frágil y débiles ante entregar todo. Eso es verdad, ¿vale? Porque cuando uno entrega todo es el temor a que le puedan hacer daño, ¿no? Pero si entregué todo, si fui honesto conmigo mismo, ¿cuál es el temor? Sigamos adelante, vamos a seguir adelante y entregarlo. ¿Cuál es el problema de la ilusión? El problema de la ilusión, o mejor, el problema de la frustración, no es la ilusión, sino lo que yo quiero que hagan para o por mí. Y de ahí nace la ilusión, y de ahí nace que yo me frustre, o me decepcione. Entonces por eso muchos dicen, entrega sin esperar. Bueno, el ser humano siempre va a esperar algo por naturaleza. Pero entrega todo, con muchas ganas, con mucha pasión. Yo le llamo pasión es igual a ganas. Yo no le meto espiritualismo ni amor ahí. Muchas ganas. Y allí van a avanzar las cosas, seguro. Lo que pasa es que hay veces nos da miedo a los cambios. Juanpa dice eso. Juanpa, totalmente de acuerdo contigo. A veces nos da miedo a los cambios. Y según el cambio, según el riesgo que vayamos a asumir. Por eso mañana las personas que escuchen, voy a dar uno de planeación. Y ahí voy a hablar sobre esos cambios que pueden pasar. Para que no nos dé tanto miedo. Para medir los riesgos. Así que ese de planeación le sirve a empresarios, le sirve a emprendedores, le sirve a muchachos que están iniciando con ideas de negocio, a los de recursos humanos, a los de planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Me considero que soy bueno en eso, entonces, y me ha resultado muy, muy bien. Entonces, ahí voy a estar. ¿Ok? Pero para terminar este ciclo, para no desviarme, reconozcan ese miedo que tienen,
¿sí? O a veces no es miedo, sino esa situación que tienen que les sirve como anclaje para volver a empezar algo libres, ¿ok? Y a partir de eso, pues vamos a continuar, vamos a volver a empezar. Puedes volver a empezar lo que quieras. Recuerden, porque un volver a empezar es repetir algo, ¿sí? Pero de la mejor manera. Entonces una relación, un trabajo, una idea de negocio, eh, otro proyecto, un deporte, etcétera. Puedes volver a empezar porque ya lo hiciste una vez. Esta vez lo vas a hacer mucho mejor. ¿Ok? Así que, bueno, este fue el podcast de esta noche. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó, compártanlo. Si sienten que les sirve a alguien más, compártanlo. Si sienten que la información les sirvió a ustedes, compartan esa información. Háganla saber. Y si quieren, digan que un loco, Tavo Velázquez, se las dijo en un podcast. ¿Vale? Muchas gracias por esos corazones. Muchas gracias por esas manitos de arriba. No saben lo significativo que es para mí que estén esas manitos arriba. Entonces muchísimas gracias a Samet. Muchas gracias, Samet. Un abrazo muy enorme por esos corazoncitos y esas manos. Así que espero les siga gustando mi voz y aquí seguiremos mañana con más podcast. Soy Tavo Velázquez. Esto es Conciencia, podcast, información, crecimiento, coaching, sinceridad, crítica, objetividad, subjetividad, pero al final siempre yo. Un abrazo muy fuerte.